¿Y qué creen? También aquí hablo de la industria que, bueno, así le puse 1.log, es donde finalmente comenzamos a desarrollar tecnologías de luz. Y de verdad que nos va a tocar vivirlo. Si vivimos estos últimos años un avance y desarrollo gigantesco en la tecnología, vamos a ver, los siguientes años van a ser maravillosos. Y todos estos chicos que están naciendo, que les gusta 15 años, 20 años, 18 años, van a entrar con fuerza. Ellos vienen a hacer el 6.0, pero los chicos que están ahora en la primaria, los que andan entre los 4, los 12, los 15 años, van a estar imparables. ¿Qué más viene en el libro? Viene un cuento que me gusta mucho porque nos relaciona, nos da la visión de cómo estamos inmersos dentro de una enorme familia galáctica. Nos hemos acostumbrado a solo amar y cuidar y proteger a nuestra familia más cercana, pero muy, muy cercana, ¿sí? Y comenzamos a protegernos en cuanto sentimos que puede haber peligro más allá o en cuanto sentimos que nuestras necesidades inmediatas se vean afectadas. Este libro habla del gran amor que tiene el planeta hacia nosotros. Nosotros somos su familia, de la manera en que nos cuida y nos ama. Y no solamente el planeta, también nuestro sistema solar. ¿Y qué creen? También nuestra galaxia. Y hoy la astrofísica está descubriendo cosas interesantes. Hoy tenemos instrumentos que por primera vez, desde hace 40 años, nos permiten medir el latido, fíjense bien, el latido del corazón de la Vía Láctea. ¿Se imaginan? Estamos en la Tierra. Imaginen por un momento que pueden hacer un zoom. Están en la Tierra. Podemos ver ahora el sistema solar. Y si nos seguimos alejando y alejando, vamos a ver la Vía Láctea. Y si nos alejamos más, vamos a ver galaxias y vamos a ver cúmulos estelares, hasta llegar a ver un panorama general del universo. Pero ahora vamos a regresarnos. Vamos a quedarnos en la Vía Láctea. En la Vía Láctea tenemos un corazón que los astrofísicos le han dado un nombre y es un agujero negro supermasivo. Sin embargo, están descubriendo muchas cosas. En Hawái hay un observatorio que se dedica a recibir, a registrar toda la radiación y toda la información que llega de este agujero negro. Pero si nosotros nos conectamos con nuestro corazón, con toda sencillez, con toda humildad, sin poner la mente de por medio, vamos a conectarnos con el corazón de la Vía Láctea. Nosotros, así, sin estudios, sin ser astrofísicos, sin tener ningún tipo de instrumento. El instrumento que nos conecta con todo el universo se llama corazón. Y cada uno de nosotros tenemos un corazón. Y en nuestro corazón tenemos todo el conocimiento que necesitamos saber para aplicarlo en nuestra vida diaria para tener solamente un objetivo: ser felices. Y ser felices implica hacer cambios. Todo aquello que no nos gusta ya es momento de ya sacarlo de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que seguir ahí si ya no nos hace felices? El reto es ser felices. Así que el cuento de la ascensión de la pequeña Gaia es un cuento que me encanta y espero que lo puedan disfrutar. También hablo acerca de los retos del joven índigo de hoy. Estos niños que les digo que llegaron hace 25, 30, 35 años, todas estas oleadas de chicos con características muy diferentes.
Al principio se les llamaba índigos. Díganme, ¿quién ha escuchado de los niños índigo? Levante su mano, por favor. Y de los niños magenta, gracias. Gracias. ¿Y de los niños cristal? Ahora les voy a preguntar otra cosa. ¿Quién ha sentido en su corazón, no la mente que se pone a hacer 20,000 disertaciones y nos lleva por puros laberintos? ¿Quién ha sentido en su corazón que es diferente? No especial, pero sí diferente. ¿Quién ha sentido en su corazón? A ver. Ajá. ¿Quién es más? Gracias. ¿Saben qué? Es que su corazón lo sabe. Estuvimos inmersos en un sistema educativo que nos cortó las alas, que nos dijo, tienes que creer esto, lo que yo te diga. ¿Sí? Y ahí les va. Todos estos niños que vinieron como índigos, lo único que hicieron fue traer un tipo de energía, y si ustedes quieren llamarle así, de un hardware y de un software, que les permitiera recordar más fácilmente su origen, sus potenciales, lo que ellos vienen a hacer. Pero todos los seres humanos y todas las personas hemos recibido esa misma energía índigo. A todos nos ha bañado por igual y a muchos, aunque no llegaron con esa energía desde el nacimiento, la han sentido y han sentido el cambio y se han atrevido a cuestionar lo que antes era incuestionable. Y quiero felicitarlos a todos los que levantaron la mano y que ya tienen más de 30 años, porque eso quiere decir que están conectándose con su corazón, que están diciendo, es que hay algo que no me cuadra. Y están viendo a los jóvenes, la mayoría a lo mejor tienen hijos o nietos y ven que vienen con un chip, pero de veras bien diferente, muy diferente a como nosotros nos tocó vivir. Pues en el libro hablo de todos los retos del joven índigo hoy. Y digo joven porque no importa si tenemos 70 o si tenemos 80 años, vamos a descubrir que al conectarnos con nuestro corazón, somos jóvenes y somos niños y somos felices y somos auténticos y somos transparentes y podemos reír